voz de nuestro Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se prostró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho en manos de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre de la niña, al padre y la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Taritá cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se les diese de comer. Queridos, cualquiera que ya haya acudido una persona a una emergencia, con un ser querido, con un familiar, sabe lo cruel que puede ser el reloj, ¿verdad? Parece que cada minuto es una puñalada en el corazón. Miras hacia la puerta esperando que el médico salga con una respuesta, y de repente todo parece interrumpirse. Alguien llega antes, algo sucede en el pasillo, y tienes la sensación de que tu caso ha quedado a segundo plano. La vida real es así, hermanos. Tenemos límites, tenemos esperas, tenemos interrupciones en nuestras vidas. Y en medio de todo esto, tenemos un corazón que clama por ayuda. El texto de hoy, hermanos, nos coloca exactamente en este lugar. Un padre desesperado, una mujer agotada, y Jesús caminando entre una multitud que se aprieta, parece que lo retrasa, pero en realidad Jesús estaba queriendo mostrar quién Él era. Esta historia, hermanos, nos abre el camino cuando el reloj y el dolor parecen mandar en todo. En resumen, hoy veremos que en medio del dolor y la espera, Jesús no se retrasa, acoge por la fe y da vida. En resumen, veremos esto, hermanos. En medio del dolor y la espera, Jesús no se retrasa,
acoge por la fe y da vida. Veremos esto en 3 partes hoy. En primer lugar, veremos que el dolor humano revela los límites de un mundo roto. Y esto vemos en los versículos 21 hasta el versículo 26. Queridos, Jesús ya había realizado muchos milagros hasta este momento de nuestra historia. Había curado a leprosos, liberado a endemoniados, calmado a una tormenta que parecía invencible y acababa de cruzar el mar para liberar a un hombre que estaba poseído por una legión de demonios en la ciudad de los Gadarenos. Y de la misma manera que vamos conociendo mejor las personas a medida en que caminamos con ellas, los discípulos de Jesús también eran así. A cada milagro que Jesús realizaba, ellos iban conociendo más quién era este Jesús. Ya habían visto que Jesús tenía poder sobre las enfermedades. Los discípulos ya vieron que Jesús tenía fuerza sobre la creación, sobre los demonios. ¿Sobre qué más tenía poder este hombre llamado Jesús? ¿Qué será? Al otro lado del mar, Jesús mostrará sobre qué más él tenía poder. Jesús llegó al otro lado del mar y la historia nos dice que una gran multitud lo esperaba. La fama de Jesús ya era grande. La gente ya había oído las historias sobre Jesús y lo que era capaz de hacer. Y mientras los habitantes de Gadara expulsaron a Jesús por el perjuicio financiero, económico que él causó por allá, al otro lado del mar había una multitud que esperaba a él. Y es en este escenario, hermanos, donde aparece un hombre llamado Jairo. Era uno de los principales de la sinagoga, y más adelante el texto va a decir que él era el principal de la sinagoga. Imagina entonces a un hombre respetado, con influencia en la comunidad. Él era el líder de la comunidad. Alguien que estaba acostumbrado a ser aquel que ayudaba a resolver los problemas de las otras personas. Pero ahora la situación ha cambiado por completo y parece que él está desesperado. El texto dice, hermanos, que él se postró a los pies de Jesús por su hija, que estaba enferma. Probablemente este hombre ya lo había intentado de todo con los médicos de la región, con las medicinas. Y quien tiene hijos pequeños, quien tiene hijos, sabe muy bien lo que eso significa, ¿verdad? Esa angustia de tener un hijo enfermo y esta sensación de que no podemos hacer nada para resolver este problema. Essa misma história do Evangelho de Lucas dirá que esta era a única hija de Jairo e estava ao borde da morte. Jairo não estava pensando em sua posição. Jairo, neste momento, não estava pensando em sua reputação, em como lo veriam os demás. Não. Este padre só queria uma coisa: que Jesus fuera com ele antes que fuera demasiado tarde. Ele le disse a Jesus, no versículo 23, mi hija está agonizando, ven e pon tus manos sobre ella para que sea salva e viva. Os gadarenos, ao outro lado do mar, le suplicaram a Jesus que se vaya. E Jairo, ao outro lado do mar, le suplica, Jesús, ven. E Jesus foi com este homem. Ele não ignora o dolor de alguém que se postra ante ele. Uma grande multitud lo seguia e lo apretava. E no original, essa palavra nos dá a ideia que praticamente estavam sufocando a Jesus por el tumulto de la gente. E em meio deste caminho hacia a casa de Jairo, a história parece interromper-se. Marcos abre uma nova ventana e nos apresenta a uma mulher anônima. O texto não menciona o nome desta mulher. Ela era definida por seu dolor, por sua tristeza, por sua enfermidade.
Ela llevava 12 largos anos de sofrimento. Padecia de um flujo de sangue, uma hemorragia constante, uma enfermidade que não só debilitava seu corpo, sino que também lhe causava vergonha, aislamiento, exclusão de los demás. A lei dizia, hermanos, que uma mulher em seu período menstrual era considerada impura. Uma mulher com flujo de sangue constante era considerada impura em todo momento. Isso significa, hermanos, que durante 12 anos de sua vida, ela não pudo participar de los cultos no templo, não pudo abraçar a seus familiares, não pudo vivir como os demás viviam. Sem dúvida, hermanos, o dolor físico desta mulher não era o único que ela sentia. Ela devia ter graves heridas em sua alma. E para empeorar as coisas, Marcos disse que ela havia gastado todo o que tinha em médicos. E em lugar de melhorar, só empeorava. Imaginem-se, hermanos, a frustração no coração desta mulher. Cada tratamento era uma esperança. E cada esperança se convertia em mais desesperação. 12 anos assim. Fíjense, hermanos, en la escena que Marcos nos presenta entonces. Por un lado tenemos un padre desesperado, porque la vida de su hija le escapa entre los dedos. Y por otro lado tenemos una mujer que está agotada, porque desde hace 12 años su vida puede ser resumida por dolor. El sufrimiento, hermanos, no hace distinción entre las personas. El sufrimiento puede afectar a líderes respetados como Jairo y puede afectar a personas que son anónimas, olvidadas como esta mujer. El sufrimiento puede afectar a jóvenes que están comenzando su vida. El sufrimiento puede afectar a adultos que ya llevan marcas antiguas en su vida. El dolor no elige a quien afectar. Todos nosotros, em algum momento de nossas vidas, seremos tocados por el dolor. Esta história, hermanos, nos recuerda uma vez mais a gran verdade de como é o retrato del mundo. Este mundo que está roto por el pecado. La Bíblia, hermanos, nunca nos muestra que vivimos en el maravilloso mundo de Alicia en el País de las Maravillas. No. No todos os dias são coloridos em nossas vidas. Há muitos dias que são grises, mais aún em Porto. Desde Gênesis 3, hermanos, sabemos que a caída do homem trajo desordem a todo. A terra agora produz espinas, o corpo enferma, as relações se rompem, a muerte se converte em parte de estar vivo. Pablo disse em Romanos 8 que toda a criação gime e suporta angústias com dolores de parto. Este é o mundo em que vivimos, hermanos. Um mundo que muitas vezes é agridulce, donde en la belleza de uma flor há espinas, donde a alegria e o duelo compartem a mesma mesa. Este é o mundo em que caminhamos en el ya de las promessas do Senhor, pero também caminhamos en el todavía no de los dolores que persistem. Los sofrimentos que existem neste mundo, hermanos, demuestram que somos muito limitados. Jairo, sendo homem de alta posição, não pudo impedir a enfermidade de sua hija. La mujer, a pesar de haber gastado todo, não pudo comprar sua cura. Esto nos recuerda, queridos, que nossos recursos não são suficientes para cambiar um mundo que está roto. A medicina é uma bendição de Deus, pero não tem todas as respostas. O status social pode abrir muitas portas, pero não pode detener a muerte. Tarde ou temprano, todos nos topamos com nossos limites. Tarde ou temprano, nos enfrentamos a estes momentos
em los que no podemos hacer nada para cambiar la situación. Y estoy seguro de que ustedes saben muy bien qué momentos son estos. Yo no necesito de muchos argumentos para demostrar para ustedes que este mundo está roto, ¿verdad? Y esa verdad se hace más evidente cuando la enfermedad toca la puerta, cuando los recursos se agotan, cuando tu hijo está enfermo y ya no hay nada que puedas hacer, cuando suena tu celular a esta hora en que sabes que la noticia no será buena. Esta semana le tocó a nuestro querido hermano Miguel recibir esta llamada. E conversando com ele depois, ele me disse: pastor, quando eu vi que meu celular sonava aquela hora, eu sabia que era algo que eu não queria ouvir. Esse dia chega para todos nós, irmãos. E então descobrimos lo limitado que somos, lo roto que está este mundo. Pero o texto não nos deixa em la desesperação. Há esperança para os corações que estão afligidos. Em meio destas duas histórias de caos, surge a presença de um homem chamado Jesus. E assim avançamos hacia nosso segundo ponto de hoje. Em segundo lugar, hermanos, veremos que a fé se aferra ao Cristo compassivo. A fé que se aferra ao Cristo compassivo halla verdadeira sanidade. E isto veremos nos versículos 27 hasta o versículo 36. Queridos, a mulher com o flujo de sangre decide acercar-se a Jesus. Ela havia escuchado sobre ele. Quizás alguém lhe havia contado os milagres que Jesus já havia feito. Cegos que veiam, paralíticos que caminavam, endemoniados liberados. E ela tuvo fé. Ela disse: se tocar tão somente em seu manto, serei salva. Esta é fé, hermanos. A fé é confiar em Cristo como o Hijo de Deus que pode salvar-nos de nossa condição e de todas as consequências que o pecado nos ha traído aqui neste mundo. A grandeza da fé desta mulher consistia em isto. Ela creía que aquele homem que passava junto a ela não era um homem mais, não era um qualquer. Ela creía que só o poder de Cristo poderia curar as consequências do pecado. E estava segura de que tão somente tocando em seu manto quedaria sana. E foi esta fé la que impulsou em meio de la multitud. Imaginem ustedes la escena neste momento. Esta mulher frágil, 12 anos sofrendo, enferma, empurrando entre la gente, talvez escondendo seu rosto para que não pudesse ser reconhecida. E quando toca o manto de Jesus, algo sucede. O texto diz que imediatamente se detuvo a hemorragia. A lei dizia, hermanos, que se uma mulher em esta condição tocava uma pessoa, esta pessoa também seria considerada impura. Pero com Jesus é ao revés. Ella lo toca e é purificada. Depois de 12 anos, seu corpo agora está curado. E o que nos chama a atenção é a reação de Jesus. Ele pergunta: quem tocou meu vestido? Ao princípio da história, vimos que a multitud empurrava Jesus, quase sufocando a ele, e agora ele pergunta: quem me tocou? E esta foi precisamente a pergunta de seus discípulos. Me los imagino neste momento dizendo: ué, como quem te ha tocado? Discípulos chilenos, certo? A multitud te está apretando e tu perguntas: quem te ha tocado? Como me mandaram uma pergunta assim, certo? Pero Jesus sabia que não se tratava de um simples toque.
Era el toque de alguien que tenía fe. Había salido poder de él. Y no quería dejarlo pasar desapercibido. La mujer quería un milagro anónimo, pero Jesús quería un encuentro personal con esta mujer. Y aquí tenemos algo interesante para nosotros, hermanos. Jesús no es un distribuidor automático de bendiciones. Jesús no es como un cajero automático en el que tú aprietas los botones correctos y recibes lo que pediste. No. Él es el Señor vivo y personal, que nos llama a cada uno por nuestro propio nombre. Él no quería que esta mujer solo fuera sanada, no. Él quería restaurar la dignidad de ella, su alma, su identidad. Por esto Él insiste en saber quién fue que me tocó. Y Jesús sigue mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, al darse cuenta de que no podría pasar desapercibida para Jesús, se acercó temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. 12 años de dolor, de vergüenza, aislamiento, ahora estaban siendo resumidos en unas pocas palabras ante todos. Ella lo contó todo. Esta mujer, conocida como la mujer del flujo de sangre, una mujer que no tenía nombre para nosotros, recibe una nueva identidad. Jesús la llama de hija. Es la única vez, hermanos, en los evangelios que Jesús llama así a una mujer, de hija. La anónima, que era definida por su dolor, ahora es llamada hija por el propio Dios encarnado. Mi querido hermano, mi querida hermana, grava esto en tu corazón. Tu dolor, tus traumas, tus heridas no definen quién tú eres. Lo que te ha sucedido a ti no es tu nombre. La voz de Jesús habla mucho más alto que tu historia. Y si tienes fe en Él, Él te da un lugar en la familia de Dios como un hijo suyo. Después de años escuchando que era impura, rechazada, olvidada, ahora esta mujer escucha de los labios del Salvador: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, queda libre de tu mal. Hermanos, mientras todo esto sucedía, ¿quién estaba allí todo ese tiempo esperando a que Jesús terminara este asunto con aquella mujer? Jairo. Igual me imagino a Jairo allí parado, talvez igual diciendo: "Ué, Jesús, la hora. Yo llegué primero". ¿Te imaginas la angustia de este hombre? Cada segundo parecía precioso. Su hija se estaba muriendo y Jesús se paraba a conversar, a escuchar la explicación de esta mujer. Jairo tenía prisa y había llegado otra persona en esta historia para interrumpir todo. ¿No es así como nos sentimos a veces, hermanos? En los momentos en que parece que Dios se está demorando, parece que Él está cuidando de todos los demás y no de nosotros. Que la respuesta que necesitamos nunca llega. Parece que siempre hay alguien que se nos adelanta en la fila para ser atendido primero. Y para empeorar aún más la situación de Jairo, llega una terrible noticia para él. Unos mensajeros llegan de la casa de Jairo y le dicen a él: tu hija se murió, Jairo. No molestes más al maestro. Imagine, hermanos, el corazón de este padre en este momento. Es muy triste que los hijos entierren a sus padres, pero es terrible que los padres tengan que enterrar a sus hijos. Toda la esperanza de Jairo se desvanece en segundos. Porque para los hombres, la muerte era el fin, el final de las cosas.
No había nada más que hacer. Y además el mensaje venía con un poco de crueldad implícita. Ellos hablan, no molestes más a Jesús. Era como si dijesen, se acabó Jairo. Ni siquiera él puede hacer nada ahora. Pero es en este momento, cuando Jesús mira a Jairo y le dice, no temas, cree solamente. Queridos, estas palabras son para nosotros hoy. Cuando todo parece perdido, cuando lo peor ya ha sucedido, cuando no vemos más salida, Jesús todavía tiene la última palabra para nuestras vidas. No temas, cree solamente. La verdadera fe, hermanos, no es solo para los momentos en los que aún queda una posibilidad. No. A verdadeira fé é aquela que confia em Cristo, incluso quando todas as esperanças humanas já han muerto. E fíjate como trata Jesus as duas situações. Jesús no se irrita por la interrupción de la mujer. Jesús no dice a Jairo que espere callado nomás. No. Jesús trata a ambos con ternura. A la mujer la llama hija. A Jairo le ofrece consuelo. Jesús, hermanos, nunca ve nuestros dolores como una competencia entre sí, como si existiera una disputa entre nosotros. Ele não tem uma lista de prioridades em la que uno tenga que esperar ao outro primeiro. Não. Jesus tem seu momento exacto para actuar e cumprir seus propósitos específicos em la vida de cada uno de nós. Ele cuida de cada uno de nós de maneira personal e no momento adequado. El mismo Jesus que cura uma mulher agotada é o mesmo Jesus que sostém a um padre que está afligido. O mesmo Senhor que detém flujo de sangre é o que manda creer ante a muerte. E é precisamente esta poderosa compaixão de Cristo, hermanos, la que devemos aprender a receber por la fé. Uma fé que muitas vezes não é perfeita, uma fé que não sabe todas as respostas, sino una fe verdadera que reconoce, yo no puedo, pero Él puede. Quizás, mi hermano, hoy te sientas como esta mujer, cargando con dolores antiguos, cansado de probar soluciones que no funcionan. O quizás te sientas como Jairo, con prisa, sintiendo que el tiempo está en tu contra, vendo como a vida se te escapa entre os dedos, recebendo sempre malas notícias. Em qualquer de los dos casos, a resposta de Jesus para ti hoje é a mesma. No temas, cree solamente. E por fim, hermanos, veremos a vitória final de Cristo sobre a muerte. E isto vemos nos versículos 37 hasta o versículo 43. Queridos, Jesús continúa su viaje con Jairo, ya salió de esta mujer, pero esta vez ahora está de forma más reservada. Él no lleva consigo toda la multitud, él solo elige a 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Era como si Jesús estuviera diciendo para ellos, amigos, ustedes ya han visto muchas cosas, pero les voy a mostrar algo que aún no saben sobre mí. Quando chegam a la casa de Jairo, a escena é dolorosa. Havia lamentadores, flautas, lágrimas e llanto. Era costumbre, hermanos, em aquela época, contratar a pessoas para que llorassem em los velórios. E quanto mais importante era a família, maior era a demonstração do dolor de la gente. O ambiente, então, estava pesado. A muerte havia mostrado sua força. E todos estavam convencidos de que já não havia nada que fazer. Parecia que Jesus se havia equivocado.
y había llegado demasiado tarde. Es en este contexto, hermanos, que Jesús dice, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino que duerme. ¿Y qué pasó? Comienza a burlarse de él. Fíjense, hermanos, como eram profissionais de velório. Estavam chorando, lamentando, e ao tiro, começam a reír-se de Jesus. O llanto se converte em burla. E aqui, meus irmãos, há uma lição para nós. Porque esto muestra muitas vezes como é o mundo, como este mundo considera as palavras de Jesus. Quando decimos que há esperança em meio de dolor, muitos se riem, lo consideram ingênuo, algo de gente sem estudos, um absurdo. Pero lo que para ellos era motivo de risa, para Jesús era una realidad. Para él, hermanos, la muerte no es el fin. Y grava esto en tu corazón. La muerte no marca los límites del poder del Hijo de Dios. La muerte no marca los límites del poder del Hijo de Dios. Jesús los sacó a todos. Entró donde estaba la niña con sus padres y los 3 discípulos y le tomó la mano de la niña. Y ese detalle es precioso, porque una vez más para los judíos tocar en un cadáver también era impureza. Pero Jesús no se contamina, al contrario, transmite vida. Él dice, Taritá cumi, que significa, niña, te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar. Las lágrimas de dolor se convirtieron en lágrimas de alegría. La casa antes llena de lamento, ahora está llena de asombro y júbilo. No era una ilusión de la gente que ella estuviera viva, no. Y para demostrar que no era una ilusión, Jesús pide que lleven comida para ella. Ella estaba viva de nuevo. E aqui está o clímax, hermanos, deste pasaje. Jesús tiene poder sobre la muerte. Hasta ahora, Jesús había sanado enfermedades, liberado a los endemoniados, calmado tormentas. Pero aqui Marcos muestra para nosotros algo mucho más allá. Cristo también es el Señor sobre la muerte. Fíjense, hermanos. 2 histórias. Uma mulher que tinha 12 anos de dolor, uma niña que tinha apenas 12 anos de vida. Marcos nos muestra que Jesus restaura as hijas de Israel, desde la anônima hasta la hija del líder. Jesus sana el passado que sangra, e Jesus levanta el futuro que se cayó. La muerte sigue sendo, hermanos, el enemigo más temido del mundo. A menudo evitamos hablar de la muerte, pero en el fundo sabemos que tarde o temprano ella llegará. E quando llegue, ni el dinero, ni el poder, ni los recursos humanos pueden impedir. Solo Cristo tiene autoridad para decir, levántate. La resurrección de esta niña fue real, pero todavía era temporária. Um dia, ella volvió a morir. Pero este milagro era solamente uma señal, um vislumbre de la victoria definitiva de Jesús sobre la muerte. En su camino hacia la cruz, Jesús muitas vezes dio muestras de su poder, pero foi en la mañana de su resurrección, quando la muerte foi derrotada una vez por todas. Lo que sucedió en la casa de Jairo apuntaba a lo que sucedería en el sepulcro vacío. Y qué hermosa esperanza nosotros tenemos, hermanos. Esto cambia por completo nuestra forma de ver el sufrimiento. Quando estamos ante uma enfermidade, quando estamos ante uma situação difícil, quando estamos ante a própria muerte, podemos recordar: Jesús es quien tiene la última palabra para nuestras vidas.
no son los médicos, no son los mensajeros de malas noticias, no es el diagnóstico, no es la sepultura, la última palabra la tiene Cristo Jesús. Puede ser que en tu vida estés rodeado de risas de incredulidad, como aquellos lamentadores que se burlaron de Jesús. Quizás haya gente diciendo que ya no hay remedio para ti, que la solución ya está perdida, que já não existe esperança para sua vida. Pero a voz de Cristo aún resuena para nós hoje. Levanta-te. Ele é capaz de dar vida donde todos dizem que solo há muerte. Ele é capaz de restaurar matrimônios que estão muertos, de trazer de volta a hijos que estão perdidos, de ressuscitar a esperança em corações que já não vêm salida. E lo mejor de todo esto es que Él es el único que puede darnos la vida eterna. Todos nosotros algún día enfrentaremos la muerte, pero quien está en Cristo Jesús sabe que la muerte no es el final. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, devorada fue la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esta é a boa notícia que nos presenta o Evangelho, irmãos. Em Jesus temos vida eterna. ¿Crees em esto, irmão? Com todo su coração, ¿tu crees em esto? ¿Crees que Jesus tem poder não só para sanar, sino também para ressuscitar? ¿Tu crees que a muerte não tem a última palavra para tu vida? Porque esta é a fé, hermanos, que nos sostém em meio do dolor. Esta é a fé que nos consuela quando enterramos a alguém que amamos. Esta é a fé que nos dá valor para viver, porque sabemos que em Cristo, aunque morramos, viveremos.